Ya, entonces vamos a comenzar la tercera clase y ya esta sería la última. Entonces, les hablaba sobre los valores de la presión de oxígeno y de dióxido de carbono que ya más o menos lo habíamos visto la semana pasada, pero para ir recordando que ya sabemos que a nivel del alveolo llega a una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y ya esta va a ir disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, el cortocircuito fisiológico que va a suceder va a hacer que la presión a nivel de las arterias que van a ir a distribuirse a los diferentes tejidos, ya no va a ser de 100, sino va a ser de 96. Y después esta presión va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que a nivel celular va a llegar a una presión de 23 y a nivel mitocondrial la presión es de 3 a 7 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder, va a ir disminuyendo las presiones. Ahora, ¿qué pasa en el soroche? En el soroche lo que va a pasar es que esto se va a dar porque estamos a altura, ¿no? A una altura. ¿Y qué pasa en la altura? Nosotros estamos aquí, eso es a nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica va a ser mayor. ¿Sabes por qué la presión atmosférica es mayor? Porque la presión, imagínense, esta distancia es mayor, por lo tanto la presión es mayor. Cuando la distancia es menor, entonces la presión va a ser menor. Por eso es que nosotros que estamos aquí a nivel del mar y aquí están las personas, la, por ejemplo, Ticlio, ya, Ticlio. Entonces, aquí hay menor distancia, por lo tanto la presión en la altura es menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué te da el soroche? Porque la presión es menor, por lo tanto, ya no vas a tener esa presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Ya no tienes esa presión, ahora tienes menos presión. Tu cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿no? Además que como acá hay 100 y al otro lado había 40, entonces eso es lo que normalmente debería estar para que haya una difusión adecuada. Pero ¿qué pasa? Ahora ya no hay 100 y 40, ahora por ejemplo, la verdad que no sé cuál es la presión de oxígeno en Ticlio, pero pongámosle que es 60. Entonces, de 60 a 40 ya no es tanta la diferencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto una fórmula que para que haya mayor difusión, esta diferencia entre la presión parcial de oxígeno del alveolo y la presión parcial de oxígeno del capilar debería ser, mientras aumente más, hay más difusión. Si disminuye, entonces, ¿qué va a pasar? Hay menos difusión. Y si hay menos difusión, vas a tener menos oxígeno. Y si hay menos oxígeno, entonces te puede dar hipoxia, ¿no? Entonces ya no llega suficiente oxígeno a tu cerebro y eso es lo que te genera que te empiece a doler la cabeza, que te dé ganas de vomitar y todo eso. Entonces, esa es la explicación detrás del soroche. Ahora, en cuanto a la hemoglobina, bueno, ya en Fisio 1 han visto cómo se forma la hemoglobina, y ya sabemos que la hemoglobina va a tener 4 cadenas y ya sabemos que la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, o bueno, de O2, ¿no? De O2. Entonces, vamos a ver que tenemos dos procesos, que tenemos la hematopoiesis, que es el proceso en el que van a haber producción de glóbulos rojos, y la hemocateresis, que es la destrucción de los glóbulos rojos cuando ya están viejitos y eso se va a dar en el vaso, ¿no? Y cuando hay una destrucción de esos glóbulos rojos, entonces después de 120 días, ellos ya están viejitos, van a ir hacia el vaso y ahí va a terminar su vida, ¿no? Entonces, una vez que se destruyen estos glóbulos rojos, se va a liberar globina y un grupo hemo. Entonces, ese grupo hemo al final va a dividirse, o bueno, vamos a tener al hierro y vamos a tener a la parte, vamos a ver que se va a formar biliverdina, ¿no? Y esa biliverdina se va a formar
y después esa biliverdina va a ser transformada por una biliverdina reductasa y se va a convertir en bilirrubina no conjugada. Ya sabemos que la bilirrubina no conjugada tiene que conjugarse por una UDP-GT y de esa forma pues tampoco nos vamos a volver amarillos, ¿no? Porque cuando no está conjugada es cuando surgen problemillas, ¿no? Entonces, tenemos una enzima que va a convertir a la no conjugada en conjugada y ya después estas por acción bacteriana van a ser eliminadas a través de la orina y a través de las heces. Entonces, bueno, eso ya es como un recordaris de Fisio 1. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a vamos también a recordar los tipos de hemoglobina. Tenemos a la A, a la F, a la 2, a la 1C. Entonces, ¿cuál es la más abundante? Ya sabemos que es la T tipo A. La F es la fetal, ¿no? Entonces, eso también ustedes ya lo saben. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando la glucosa está unida a la hemoglobina? Va a ser una hemoglobina glicosilada. Lo normal es que tengamos una hemoglobina glicosilada de 6.5%, ¿ya? De 6.5%. Bien, ahora ya que hemos recordado los tipos de hemoglobina y todo eso, ya sabemos que la hemoglobina es importante porque va a ser la que va a transportar al oxígeno, ¿no? Para que lleguen a nuestros tejidos. Entonces vamos a ver la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, o bueno, sí, claro, la saturación de oxígeno, vamos a tener que lo normal va a ser 96%, 100 no vamos a tener ya, 98, 96, por ahí. Entonces, una presión parcial de oxígeno de más de 60 ya es algo bueno, ya estás en zona segura. ¿Qué pasa si la presión parcial de oxígeno es de 40 a 60? ¿Qué pasa? Estás desaturando, ¿no? Estás en una zona crítica. ¿Y qué pasa si esta presión de oxígeno disminuye a menos 20? Entonces estás en una desaturación grave. Y cuando estás en una desaturación grave, ¿quién va a sufrir? El cerebro, ¿no? Entonces vas a ver que hay daño neurológico. Vamos a ver que en el COVID, ¿qué pasaba? Que un paciente venía y estaba saturando muy poquito, o sea, estaba saturando, ponte, 70, y el señor, o sea, ¿qué pasa cuando estás desaturando? Necesitas más oxígeno, entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Trata, ¿no? Trata de tener más oxígeno. ¿Y cómo lo hace? El paciente empieza a tener disnea, ya empieza a tener disnea. Que es básicamente como un signo de que al paciente le está faltando aire. Entonces, eso es porque de verdad le está, o sea, más que aire, oxígeno, o sea, no está teniendo oxígeno. Entonces, tú te preocupas, le das oxígeno y todo eso, ¿no? Entonces, el paciente también se preocupa y va al hospital. Pero, ¿qué pasaba en el COVID-19? O sea, ¿por qué la gente se moría? Porque el COVID lo que hacía es que, bueno, para que tú sepas que no tienes tanto oxígeno, van a haber unos receptores, unos quimiorreceptores. Entonces, el COVID, ¿qué hacía? Dañaba esos quimiorreceptores y nuestro cuerpo ya no podía detectar cuándo te faltaba oxígeno. O sea, decía, bueno, estamos normales entonces, porque estos receptores no se están activando y por lo tanto, si no me dicen nada, entonces me imagino que todo está muy bien. Entonces al paciente le da una hipoxia silente. No tenía suficiente oxígeno, pero
no lo notaba porque no tenía activación de estos receptores. Entonces veíamos que había una desaturación, pero el paciente estaba normal, no tenía una disnea. Ya eso se le llama hipoxia silente. Bueno, aquí dice la presión cuando la saturación es menos de 90, pero en realidad las personas pueden vivir con menos de 90% de saturación. En realidad ya cuando se le conoce como una insuficiencia respiratoria es cuando ya la presión de oxígeno está por menos de 60 milímetros de mercurio, porque ahí ya estamos en una mayor desaturación. Entonces aquí el paciente va a presentar hipoxia tisular porque no está llegando suficiente oxígeno y como les había explicado en el COVID había una hipoxia sin disnea, ¿no? Entonces, ahí vemos las presiones de oxígeno y el porcentaje de saturación. Entonces vemos que, por ejemplo, a una presión parcial de oxígeno de 60, ya estamos en una desaturación de 89, ¿no? Y después, imagínense, una presión que les dije que ya causa daño, ya empieza a causar daños neurológicos cuando está en menos de 20, o sea, imagínense, a 20 ya está en 35% de saturación, o sea, es muy, muy bajo. Entonces, obviamente ya no va a llegar oxígeno al cerebro y el paciente va a presentar daños neurológicos. Ahora, ya sabemos que el estado de la hemoglobina, tenemos al estado T, que es el tenso, y la R, que es el relajado, ¿no? El tenso es cuando la hemoglobina va a ser una desoxihemoglobina, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener una baja afinidad por el oxígeno. En cambio, el estado relajado pasa cuando la hemoglobina tiene mayor afinidad al oxígeno. Entonces, esas son las diferencias en cuanto a los tipos. Que eso también lo hemos visto ya en Fisio 1. Y para seguir recordando un poco sobre esto, vamos a tener que la presión parcial de oxígeno, a la que la hemoglobina va a estar 50% saturada, va a ser como el punto medio de estas curvas sigmoideas, ¿ya? El valor normal va a ser de 27 milímetros de mercurio, y cuando baja la presión parcial de oxígeno, donde la hemoglobina está 50% saturada, entonces sube la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y si sube este P50, baja la afinidad. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes hemoglobina saturada, entonces tú dices, bueno, entonces ya no quiero más. Y la hemoglobina ya no quiere saturarse más de oxígeno. En cambio, cuando tú tienes poca hemoglobina saturada, dices, no, yo necesito más oxígeno, o sea, necesito porque al cuerpo le falta. Entonces, la hemoglobina va a tratar de unirse y de saturarse con el máximo oxígeno posible. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿ya? Entonces, vamos a ver que si les dan, por ejemplo, no creo que les pongan una imagen, pero les pueden poner de forma escrita la desviación de las curvas. Puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. Si se va hacia la derecha es porque está ganando afinidad, pero si se va hacia la izquierda es porque está liberando más rápido el oxígeno. Ya. Entonces vamos a ver que estas desviaciones se pueden dar por diferentes razones. Por ejemplo, la desviación hacia la derecha se va a dar cuando el pH esté bajo, o sea, estemos en un pH ácido, cuando la presión del oxígeno, del dióxido de carbono esté alto y cuando la temperatura esté alta. En cambio, la desviación hacia la izquierda, o sea, cuando la hemoglobina esté liberando más rápidamente el oxígeno, o sea, está perdiendo su afinidad, es cuando el pH está alto, más alcalino, cuando la presión de dióxido de carbono baja y cuando la temperatura baja también. Y cuando 2, 3 dpg está alto, también se va hacia la derecha, y cuando está bajo se va hacia la izquierda, ¿ya?
Ahora vamos a hablar sobre la anemia y la policitemia. La anemia es la disminución de la concentración de la hemoglobina, que eso es lo que comúnmente vemos, ¿no? Y la policitemia es el aumento de la concentración de hemoglobina. Fisiológicamente, cuando pasa la anemia, no hay un proceso fisiológico por el cual ocurra la anemia, ¿ya? Pero sí se puede dar un proceso fisiológico por el cual haya policitemia. Y es, por ejemplo, cuando las personas viven en altura. Las personas que viven en altura tienen que tener más hemoglobina, por eso su sangre es más viscosa. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que ellos tienen, hay menos presión parcial de oxígeno. Entonces ellos tienen que tratar de ahorrar el máximo oxígeno posible, de que su hemoglobina se una lo máximo posible a la, al oxígeno. Entonces, cuando tú te vas para allá, a la altura, y le sacas un examen de sangre y le dices, ya, yo te voy a sacar eh, la hemoglobina que tengas, y le dices, señor, pero usted tiene una hemoglobina muy alta, o sea, usted está, de repente puede estar eh, con alguna enfermedad, no sé, no, es porque el paciente vive en altura. Entonces, esa es la razón por la que la sangre es más viscosa, porque tiene más hemoglobina. Ya, entonces lo normal más o menos debe ser de 15. En las mujeres me parece que es 12. Entonces, la saturación de oxígeno es de 97 a 100 más o menos, pero ya con el COVID ha disminuido. Y la concentración total de oxígeno en sangre va a ser normal, ¿no? Cuando hay anemia, la hemoglobina disminuye, ¿no? Puede ser 10, puede ser 7, puede ser 5, porque hay personas que llegan a una anemia bastante grave. Aquí la saturación de oxígeno sigue siendo normal porque lo que disminuye es la hemoglobina. Y el contenido total de oxígeno en sangre sí es el que va a disminuir, porque ya no hay hemoglobina que lo lleve, pues, ¿no? En cuanto a la policitemia, vamos a ver que hay más concentración de hemoglobina, la saturación va a ser igual y el contenido va a ser mayor de la hemoglobina. Entonces ya sabemos que la saturación de oxígeno depende de la presión del oxígeno y de la curva de disociación. El contenido de oxígeno depende de la cantidad de hemoglobina disponible. Entonces, eso es lo que se tiene que llevar ya para su examen, que la saturación de oxígeno depende de dos cosas, de la curva de disociación, o sea, si tu hemoglobina tiene afinidad o tiene menos afinidad, y de la presión del oxígeno, de la presión parcial de oxígeno. Mientras que la cantidad de hemoglobina disponible va a servir porque de esto depende el contenido de oxígeno que tengas, si es que tienes más contenido o si tienes menos contenido. Entonces, ahí está las diferencias entre anemia y policitemia. La anemia es cuando la hemoglobina está baja, hay menos oxígeno transportado, pero la saturación está normal. En la policitemia, la saturación también va a estar normal. Vamos a ver que la hemoglobina va a estar alta porque hay más oxígeno transportado. Y aquí el riesgo en la policitemia es que puede haber hiperviscosidad. Y al haber hiperviscosidad, ¿qué va a pasar? Que el flujo se va a volver más turbulento, porque normalmente el flujo debe ser laminal, ¿no? O sea, entre comillas. Entonces se va a volver más turbulento y ¿qué va a pasar? Puede haber riesgo de trombosis. En cuanto a la anemia, vamos a ver que los pacientes que tienen anemia tratan de compensar eso, o sea, tratan de compensar que tienen poca hemoglobina. Entonces, ¿qué hacen? Hay mayor gasto cardíaco, ¿no? Y también en las personas con anemia, como hay menos oxígeno, entonces, ¿qué les va a dar a los pacientes? Les va a dar sueño, van a estar cansados, se van a sentir débiles. Ya. En cuanto a la circulación pulmonar, bueno, eso ya les había explicado la semana pasada un poquito, pero básicamente, para que recuerden, es que de forma funcional
el pulmón va a trabajar, ¿no? Trabajar. Y pero él también necesita oxígeno, necesita nutrientes. ¿Y eso quién los va a llevar? Las ramas nutricias de la aorta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el efecto Bohr. El efecto Bohr es básicamente el aumento de dióxido de carbono o de hidrogeniones. Y esto reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué? Porque así la hemoglobina no se quiere unir con el oxígeno, ¿ya? No quiere, pero es lo último que le queda, ¿ya? Entonces dice, bueno, ya me voy a unir con el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Si estás en un proceso de acidosis, o sea, tu pH está disminuyendo, entonces tu hemoglobina dice, ya, entonces ya no me quiero unir con el oxígeno. Ya, entonces, ¿esto por qué? Porque cuando estás en acidosis, acuérdate que el pH está bajando, ¿por qué? Porque estás teniendo mayor dióxido de carbono, ¿no? Y el dióxido de carbono se une más con la hemoglobina. O sea, ¿tu hemoglobina qué quiere? Hemoglobina lo que quiere es unirse con el dióxido de carbono, pero como no hay, entonces dice, bueno, ya me uniré con el oxígeno. Entonces es como que el oxígeno es lo que le queda. Entonces vamos a ver que por eso el hecho de que haya un aumento del dióxido de carbono, una disminución del pH, va a hacer que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya. De hecho, aquí lo habíamos visto, ¿no? Cuando el pH disminuye, ¿qué pasaba? Ya, entonces vamos a ver que esto hace que se favorezca la liberación de oxígeno a los tejidos. En cuanto al mecanismo fisiológico, vamos a ver que el dióxido de carbono en los tejidos va a entrar al eritrocito y se convierte en ácido carbónico, ¿no? Gracias a una enzima que es la anhidrasa carbónica. Em, ya, entonces, aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH, entonces, ¿qué va a pasar? La hemoglobina va a perder la afinidad por el oxígeno. Ya, entonces, el valor normal del pH ya sabemos que es 7.36 a 7.44. El menor, menor pH, que quiere decir que estamos en una acidosis, y mayor pH, estamos en una alcalosis. ¿Ya? El efecto del monóxido de carbono en el transporte de oxígeno. El monóxido de carbono se une con la hemoglobina y forman la carboxihemoglobina. ¿Ya? El monóxido de carbono en realidad es el que va a tener mayor afinidad con la hemoglobina, más que el oxígeno. Entonces, no se confundan porque la diferencia entre la unión de hemoglobina con monóxido de carbono se llama carboxihemoglobina, mientras que la unión de hemoglobina con dióxido de carbono va a ser la carbaminohemoglobina, ¿ya? Entonces, el monóxido de carbono, ya sabemos que tiene una mayor afinidad por la hemoglobina, me confundí, no era dióxido de carbono, era el monóxido de carbono, y al unirse va a hacer que se bloquee la unión con el oxígeno. Entonces, bloquea los sitios de oxígeno, uno, y dos, es que hace que el oxígeno tenga más afinidad. Entonces, o sea, ¿a qué se refiere con más afinidad? ¿A que se unan más? No, a que en esos sitios donde estaba ese oxígeno, ese poco oxígeno que está en la hemoglobina, ¿qué va a pasar? Que no se va a poder liberar, no se va a poder liberar a los tejidos, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí decimos que se va a desviar hacia la derecha porque el, va a aumentar la afinidad, haciendo que ya no se pueda liberar, porque cuando aumenta la afinidad, sí, es verdad, se une más al oxígeno, lo puede transportar, pero también no lo puede liberar, ¿ya?
Entonces ya sabemos que el monóxido de carbono con la hemoglobina se va a llamar carboxihemoglobina, mientras que el dióxido de carbono con la hemoglobina se van a llamar carbaminohemoglobina. La unión del monóxido de carbono va a ser en el grupo hemo, mientras que la unión del dióxido de carbono va a ser en el radical amino de las globinas. El monóxido de carbono lo que va a hacer es bloquear el transporte de oxígeno y también la liberación del poco oxígeno que le quedaba a la hemoglobina. ¿Ya? El transporte del dióxido de carbono, bueno, este se transporta en forma de bicarbonato, en forma de bicarbonato mayormente, también se puede ir unido a hemoglobina y puede irse disuelto, pero en muy poco porcentaje. En cuanto a la conversión del dióxido de carbono a bicarbonato, ya sabemos que es cuando se va a unir con agua y va a formar bicarbonato por la enzima anhidrasa carbónica. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace que se convierta después en bicarbonato más un hidrogenión. Entonces, esto también, por ejemplo, para que se acuerden un poco, es lo que pasaba en el riñón, ¿no? Lo habíamos estudiado ya, que para que el pH disminuya, ¿qué pasaba? Va a haber producción de, de bicarbonato, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción de bicarbonato que hacía que ya no tengas tanto dióxido de carbono y que también y que se vaya eliminando los hidrogeniones por la orina, ¿no? La anhidrasa carbónica va a acelerar la conversión y eso hace que el bicarbonato salga del plasma y se vaya transportando. Ahora, la eliminación del dióxido de carbono en los pulmones. El bicarbonato va a ingresar nuevamente al eritrocito y en el eritrocito se une nuevamente o sea, va a ser el proceso, pero al revés. Ya se va a unir con un hidrogenión y eso va a hacer que se forme lo que posteriormente se va a descomponer en agua y ya, entonces como les estaba diciendo, es el proceso contrario, ¿no? Y ya, bueno, el dióxido de carbono al final se difunde en los alveolos y se va a exhalar. En cuanto al efecto de Aldane, nos dice que, o Aldán, nos dice que una hemoglobina desoxigenada sube su capacidad para transportar dióxido de carbono, mientras que una hemoglobina oxigenada, o sea, después de que se unió a oxígeno, va a reducir su capacidad para transportar dióxido de carbono. En los tejidos periféricos, la hemoglobina va a liberar oxígeno para que
se vaya justamente a los tejidos y como va a ir liberando oxígeno, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser una oxihemoglobina, sino ahora va a ser una desoxihemoglobina, ¿ya? Y va a empezar a capturar dióxido de carbono e hidrogeniones, y eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque este dióxido de carbono lo que va a hacer es regresar al pulmón, y en este regreso al pulmón va a servir para el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, el transporte, tanto ya, entonces, en los pulmones la hemoglobina se va a oxigenar y pierde la afinidad tanto por los hidrogeniones como por el dióxido de carbono, ¿ya? Y va a liberar entonces ese dióxido de carbono para que se vaya eliminando. El efecto Bohr y el efecto Aldana. Entonces, el efecto Bohr nos dice que cuando hay más dióxido de carbono, el pH disminuye y la afinidad por el oxígeno también va a disminuir. En el efecto Aldane, el oxígeno disminuye y hay más transporte de dióxido de carbono. El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, o bueno, el VO2, es el volumen de oxígeno que el cuerpo utiliza en un minuto, ¿ya? Va a reflejar la demanda metabólica que haya en los tejidos, porque ya sabemos que para el metabolismo de los tejidos se necesita oxígeno. Y depende del estado fisiológico, ¿no? Si estás, por ejemplo, en ejercicio, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a necesitar más demanda metabólica, entonces necesitas más oxígeno y vas a utilizar más oxígeno. En la ecuación de Fick vamos a tener que el consumo de dióxido de carbono depende de la capacidad del corazón y del tejido para extraer oxígeno. Y esto se ve por el AGA, ¿no? Al final el consumo de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco, multiplicado por D por A, que es la diferencia arteriovenosa de la arteria, de la vena, eh, del oxígeno, que representa la capacidad de los tejidos para extraer el oxígeno. Porque, claro, pues si tú tienes una arteria y dices, bueno, esta arteria está recién, ¿no? Tiene sangre oxigenada, entonces tú ves, ya tengo esto de oxígeno. Y en la vena tienes esto, entonces lo restas y vas a decir, ya, ok. Entonces lo vas a multiplicar por el gasto cardíaco y vas a ver que el valor normal aproximadamente es de 3.5 mililitros por kilo por minuto. En la obesidad de la función pulmonar vamos a ver que la obesidad central genera que haya mayor riesgo respiratorio, ¿no? Porque va a afectar a los volúmenes pulmonares, a la musculatura respiratoria, al intercambio gaseoso y a la ventilación. Esto de los volúmenes pulmonares es importante que se lo aprendan. Ya les había mencionado que se lo tenían que aprender. Tenemos al volumen de reserva expiratorio, que en la obesidad va a disminuir. La capacidad residual funcional también va a disminuir y la capacidad pulmonar total se va a mantener normal, a menos que tengas obesidad extrema y ya pues ahí sí va a disminuir. Y bueno, la altura de la función respiratoria yo ya les había comentado, pero sería bueno que lo revisen. Y lo que más tengan que revisar es el examen pasado, que no me acuerdo, pero en mi examen el doctor hasta acá nos había mencionado que era una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Pero hay una ciudad,
Bueno, ahorita no, la verdad que no me acuerdo, pero sí hay una donde la gente aún puede vivir, ya, porque tiene una adaptación fisiológica. Entonces, aquí está, en el Himalaya, que es a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en entre la diferencia entre acomodación y aclimatación, en la acomodación es lo que va a suceder cuando estés ahí, no recién. Entonces, esto se va a ver de forma, eh, o sea, tú llegas y ya, va a empezar. ¿Y qué va a haber? Va a haber hiperventilación, va a haber taquicardia. Y ya la aclimatación es en un periodo de días. Por ejemplo, tú te vas a una ciudad de altura, entonces, ¿qué va a pasar? Que durante días ya te vas a ir sintiendo mejor, ¿no? No es como el primer día que llegaste. Entonces, esa es la aclimatación. Y ahí, bueno, por ejemplo, las personas que ya viven permanentemente ahí tienen una mayor hemoglobina, tienen una elevación de la capacidad difusora de los pulmones, etcétera, etcétera. Y bueno, para terminar, el mal de montaña, que el agudo benigno es el soroche, el agudo maligno o edema pulmonar de altura o edema cerebral de altura, y el crónico sería la enfermedad del Mohs, que es lo más probable que les pregunten. Que, que básicamente ya les había explicado, ¿no? Que cuando estás en la altura, tu hemoglobina aumenta la concentración de hemoglobina y por lo tanto la sangre va a ser más viscosa. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Se puede dar una insuficiencia cardíaca. Factores que favorecen al mal de montaña, que sea una altura elevada, que un desnivel importante, eh, que hayas hecho ejercicio intenso, deshidratación, ansiedad, etcétera. Y los factores que no puedes modificar, básicamente es que haya pobre quimiosensibilidad a la hipoxia, que seas menor de 18 años, que seas de sexo femenino y que tengas obesidad. Bueno, eso sería todo, chicos. Ya entonces nos estaríamos viendo de acá para endocrino y espero que les vaya muy bien en su examen.